Hola, bienvenidos a un nuevo programa del curso Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Esta es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con los canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación Ecuador. En el programa anterior aprendimos algunos principios básicos de la electricidad, esta energía indispensable para el desarrollo de todas las sociedades. Hoy seguimos revisando cómo hacer las instalaciones eléctricas. La gran cantidad de aplicaciones que tiene la energía eléctrica hace que ni siquiera nos imaginemos cómo sería nuestra vida sin ella. Solo mire a su alrededor y vea cuántos artefactos no podría utilizar sin luz eléctrica en su casa o en el sitio donde se encuentra. La energía eléctrica es necesaria en nuestros hogares y también es útil en las industrias, en los centros comerciales, para el alumbrado público. Pero toda esta energía tiene que ser regulada. Debemos tomar las debidas precauciones haciendo, por ejemplo, una buena distribución de circuitos. Esto es lo que aprenderemos en el siguiente segmento, Técnicas de Construcción. Técnicas de construcción. Los circuitos. Son las instalaciones que transportan la energía eléctrica dentro de la vivienda y permiten que todos los artefactos eléctricos puedan funcionar. Pero, ¿cómo funciona esta red que nos permite hacer uso de aparatos que resultan imprescindibles para la vida moderna? Eso lo averiguaremos en la siguiente explicación. Circuito básico. En un circuito básico o circuito elemental, cuya finalidad es transportar corriente eléctrica para hacer funcionar un aparato eléctrico, sea cualquiera que sea estos, un foco, una cocinilla, un televisor, una plancha eléctrica, etc. El circuito básico consta de los siguientes componentes. Nosotros necesitamos para ello primero tener la fuente de corriente eléctrica. Si se trata de un aparato que funcione a pilas, la fuente de corriente eléctrica son las pilas. Pero cuando se trate de circuitos eléctricos que son domésticos, la fuente de corriente eléctrica son los tomacorrientes que vienen trayendo la corriente eléctrica después del medidor hacia nuestros sitios en las paredes. Luego, como elemento de seguridad, podríamos considerar también en el circuito básico el elemento de seguridad, el breaker, que nosotros incorporamos ahora para evitar cualquier accidente que podría ocurrir. Luego, el aparato que va a funcionar, en nuestro caso, el foco. Y el otro elemento que va a servirnos para controlar su funcionamiento es el interruptor. Entonces vamos a armar aquí, llevando la corriente eléctrica desde nuestro tomacorriente hacia el breaker. Breaker, conectamos hacia el aparato que va a trabajar nuestra lámpara, nuestro foco, el foco. Directamente nosotros podemos hacerlo trabajar al foco y nos damos cuenta que el foco está prendido. Entonces, para controlarlo, nosotros cogemos en cualquiera de las líneas, la cortamos y vamos a intercalar allí el interruptor. El interruptor, como cualquier otro artefacto utilizado en electricidad, siempre tiene dos terminales. Los dos terminales donde van conectados. Mi terminal, un extremo y otro extremo. Y esto sirve de puente de paso. Cuando tengo yo corriente eléctrica y acciono, en este momento cuando el foco está apagado, digo el circuito está abierto, es decir, no hay paso. Y cuando yo hago el otro tiempo del interruptor, digo el circuito se ha cerrado y el foco se ha prendido. Entonces, estos son los elementos principales de un circuito elemental básico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si nosotros sabemos manipular, sabemos instalar estos elementos así como están allí, nosotros podemos instalar cualquier aparato eléctrico. Simplemente en vez de utilizar el foco, lo reemplazamos con el otro. Y tenemos instalaciones para cualquier tipo de implemento. Circuito compuesto. Con este tablero educativo vamos nosotros a interpretar cómo funcionan, cómo se realizan, prácticamente más o menos cuál es la técnica de realizar circuitos tal vez compuestos.
cuya finalidad, decíamos, para un circuito eléctrico es hacer funcionar aparatos eléctricos. En este tablero tenemos este cable que nos representa la entrada de la corriente eléctrica antes del aparato de control, que es el breaker, que sería el principal control de seguridad, cuya función es, cuando hay algún problema en algún circuito eléctrico, una sobrecarga llamada comúnmente un cortocircuito, este breaker se desconecta automáticamente y después de reparado el daño se lo puede nuevamente poner en funcionamiento. La entrada de la corriente eléctrica en nuestro tablero se dan por medio de dos líneas paralelas. Usamos generalmente cables, un negro y un blanco, o puede ser un blanco con otro color. Esas se llamarían la línea principal. Y de la línea principal nosotros vamos a hacer unas ramificaciones llamadas derivaciones, cuya finalidad es hacer trabajar aparatos eléctricos por separado. Cuando decimos por separado, podemos nosotros denunciar el término de instalaciones en paralelo. Es decir, que cada una toma de la línea principal la corriente, lleva a su aparato, toma a su otro aparato y así sucesivamente, y cada aparato trabaja en forma independiente. El cortocircuito. Vamos nosotros a ver y a estudiar este circuito eléctrico que hemos diseñado con la intención de ver qué errores se pueden cometer en un circuito eléctrico. Este cable blanco está haciendo de puente entre las dos líneas antes del aparato consumidor de corriente. Por lo tanto, va a ocurrir aquí un cortocircuito, es decir, mala utilización de la corriente eléctrica antes del aparato que va a funcionar. Vamos entonces a accionar como si yo en este momento quisiera prender la lámpara, el foco. Voy a accionar habiendo ocurrido ahí ese desperfecto. Ese es el término, la interpretación de que es un cortocircuito, unir las dos líneas con un cuerpo metálico considerable, de tal manera que a través de ese cuerpo metálico pase una excesiva, total cantidad de energía eléctrica, y eso va a causar un problema muy grave, por cuanto los cables no van a soportar eso y se produce justamente un colapso, es decir, un incendio. Ya lo sabe, sigue las recomendaciones que nos acaban de dar para proteger no solo los artefactos eléctricos, sino nuestra propia vida. La electricidad, si bien es útil, puede ser mortal si no hacemos las instalaciones eléctricas de manera correcta. No expongamos a nuestros seres queridos al peligro. ¿Sabía que un alto porcentaje de los incendios en Guayaquil se producen por cortocircuitos? La electricidad ha contribuido a nuestro bienestar, pero es un recurso que debemos manejar con cuidado, tanto en la manera de conducirla por nuestra casa como el consumo de ella. Tenemos que ahorrar energía y podemos hacerlo de manera simple. Evitemos, por ejemplo, lámparas encendidas en lugares bien iluminados y aprovechemos la luz del día. O no abramos la refrigeradora por gusto. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En Guayaquil, más de 500 incendios se producen al año debido a cortocircuitos causados por las malas conexiones eléctricas. Cientos de personas mueren y resultan heridas. Nunca sobrecargue los circuitos eléctricos. Revise los aparatos e interruptores de luz para asegurarse de que el alambrado no tenga defectos. No ponga en riesgo la vida de su familia ni la de los demás. Seguimos con el curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular. Hoy revisamos el tema instalaciones eléctricas. En nuestros hogares necesitamos la electricidad para la iluminación y el funcionamiento de los aparatos domésticos. ¿A cuántos nos ha cogido la corriente o nos han salido chispitas cuando conectamos un aparato eléctrico, encendemos una luz o cuando abrimos la refrigeradora? Hay que seguir ciertas normas, por ejemplo, al colocar una boquilla, un tomacorriente o un enchufe. Técnicas de construcción. Tipos de ensambles. Son los causantes o bien de la efectividad, del rendimiento de la instalación eléctrica, o en su caso contrario de un fracaso que normalmente produce un accidente, que son los incendios. Porque una unión defectuosa
no sólidamente bien realizada, produce calor. Y al producir calor, los cables conductores que tienen revestimiento de plástico o de caucho, naturalmente se queman y las líneas internas que son metálicas se unen y ahí viene el llamado cortocircuito, que es fatal. Derivación de una línea principal. Cuando tenga que bajar una derivación de una línea principal, preparar el cable conductor. La línea principal, una de ellas, tomando como ejemplo este pedazo de alambre rígido, y queremos nosotros derivar una línea así, que venga de arriba hacia abajo, considerar que no hay que quitar demasiado aislamiento en el cable rígido, pero sí una cantidad más o menos considerable del cable que va a ser enrollado, que va a ser entorchado en el otro. Aquí yo he utilizado para mi trabajo una pinza para poder hacer que el ajuste del entorchado quede sólidamente unido y que haya dado mínimo 4 vueltas. Para finalizar la unión es aconsejable recubrir con cinta aislante, cinta aisladora, para de esa manera evitar que entre la humedad o el polvo y de esa manera proteger inclusive del contacto con cualquier otro elemento cercano, porque esta línea va a quedar prácticamente expuesta. Unión de conductores. Cuando se quiere hablar de conductores, de igual manera, utilizando una navaja, nosotros le quitamos el forro aislante y aquí no hay que tener preocupación. Quitémosle nomás una cantidad considerable de aislamiento y dejemos libre una cantidad que yo considero pueden ser 6, 8 o hasta 10 centímetros, libre, porque esto va a ir unido de esta manera. Unido, lo que en el término electricista se llama hacer un entorchado. Y como está expuesto de igual manera, paso final, recubrir con cinta aislante, que ahí nos garantiza la seguridad de este tipo de unión. Unión de cables al toma corriente. Si nos damos cuenta, aquí utilizo otra herramienta, el destornillador. El tornillo funciona girándolo hacia la derecha. Cuando giramos hacia la derecha, el tornillo se ajusta. Y cuando gira a la izquierda, el tornillo se afloja. Es fundamental este pequeño principio del tornillo, porque cuando nosotros hacemos una unión de un cable conductor, sea un conductor rígido o sea un conductor flexible, siempre tenemos que elaborar un pequeño ganchito, pero ese ganchito tiene que tener sentido hacia la derecha, porque el tornillo cierra hacia la derecha y esa es la razón por la cual queda bien ajustado. Unión de cables a la boquilla de luz. De igual manera, tenemos aplicación similar en aparatos de mucha utilización en la casa, que son las boquillas de pared, las boquillas de tumbado. Estas boquillas también traen adentro 2 tornillitos y se aplica el mismo principio, ¿no? Suficiente espacio para que el ganchito entre en el tornillo hacia la derecha, lo introducimos allí, con la pinza le hacemos un poquito más del ganchito más corto y procedemos a ajustar. Como está hacia la derecha, tenemos la confianza y la seguridad que la unión quedó sólida. Por lo general, las casas antiguas tienen un solo sistema eléctrico porque en el tiempo que fueron construidas las necesidades eran otras. Se usaban menos electrodomésticos. Hace poco conocí el caso de una chica cuyos padres le enviaron dinero del exterior y se compró un equipo de sonido, un microondas y otro televisor además del que ya tenía. Las instalaciones en su casa no estaban calculadas para tanto consumo, se sobrecargaron y se le quemaron varios aparatos. Por suerte fue solo eso y no hubo desgracias mayores. Por descuidos como ese ocurren los incendios. En el capítulo 10 de nuestro libro, que se inicia en la página 174, usted puede leer acerca de los principios fundamentales de la electricidad. Hola, ¿qué tal? Hacemos contacto para recordarles que tiene varias maneras de acceder al servicio de consultas del Centro Tutorial. Pueden enviarnos sus cartas o acercarse a Carchi número 704 y 9 de octubre para realizar sus preguntas personalmente. Si tiene acceso a Internet,
puede enviarnos sus correos electrónicos a la siguiente dirección: aprendamostv@guayaquil.gov.es. Pero además pueden hacerlo vía telefónica llamando al 1-800-33-88-83. Un experto de Aprendamos lo ayudará, por ejemplo, si tiene alguna duda o dificultad para responder las preguntas de los cuestionarios de cada capítulo o la evaluación final. Recuerde, esta llamada no tiene ningún costo y puede realizarla desde su hogar. Estamos para servirles. Los esperamos. Hágalo fácil. Aquí tenemos dos clases de tomacorrientes. Uno polarizado, que son de 3 líneas, y uno normal, que es fácil neutro nada más. En este caso vamos a colocar el tomacorriente polarizado. Y como vemos, tiene 3 ranuras, ¿ya? Y por ende vamos a conectar los 3 cables, pero no en cualquier lugar. Tiene que ser en orden. La fase va a siempre ir en la ranura pequeña, ¿ya? La fase, en este caso el negro, va a ir en la ranura pequeña, ¿ya? Lo ajustamos. El blanco, que es neutro, va a ir en la ranura más larga. Igualmente lo introducimos y ajustamos. Y el verde, que en este caso es tierra, va a ir en la ranura de esta forma, que es media circunferencia. Lo introducimos y nuevamente ajustamos. Para darle protección de que las líneas no me vayan a tocar en ningún borde de la caja, encintamos de esta forma. Esto lo hacemos en tomacorrientes e interruptores para tener más seguridad. Ya lo ajustamos con su respectivo tornillo a la caja. Seguimos revisando el capítulo número 10 del libro, que corresponde a las instalaciones eléctricas. ¿Quiere saber cómo corregir errores en el manejo de las instalaciones eléctricas de su casa o taller? Los invito a que estudiemos en el libro un momento. Ábralo en las páginas números 196 y 197. Aquí encontramos una encuesta. Solo tenemos que contestarla y comparar nuestras respuestas con las del libro. Así sabremos si tenemos una instalación eléctrica segura. Anímese, usted puede ser su propio inspector eléctrico y evitar así las desgracias. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Para profundizar sus conocimientos, lea el capítulo número 10 del libro, donde encontrará un glosario de términos que le ayudarán a entender mejor el contenido del libro y evaluaciones para que mida sus conocimientos. Además, le sugerimos realizar las distintas actividades propuestas al final de cada capítulo. Seguimos con el curso Autoconstrucción y Mantenimiento en la Vivienda Popular. El tema de hoy son las instalaciones eléctricas. La mayor parte de las cosas que usamos y de las que disfrutamos hoy en día no serían posibles sin la electricidad. Pero también hay otros detalles que son imprescindibles en el hogar, sobre todo para la buena convivencia familiar. Entre ellos está la comunicación, la comprensión y la colaboración. Dejemos que sean los parrales quienes nos ilustren mejor a lo que me refiero. A continuación, Hogar, Dulce Hogar.
¿Aló? Aló, mamá. Ay, estaba preocupada. ¿Cómo no ha llamado? Ay, sí, mijita, yo estoy bien, estoy muy bien. Pero dice la gente que cuando no se llama por teléfono es porque todo está bien. Así es que lo único que yo estoy es un poco cansada por esto de organizar. ¿En qué es que se halla usted? Ay, estoy organizando una fiesta, mijita, para mis compañeras de colegio. Porque mirando las fotos que tengo en un álbum de esa época, me dio nostalgia y entonces me dije, ¿por qué no reunir a mis compañeras para saber qué ha sido de sus vidas y para sentir que seguimos siendo las mismas amigas chéveres? ¿Empiezan a bailar? Bueno, si el caso amerita, ¿por qué no? Pero mamá, a usted nunca le ha gustado las fiestas. La verdad es que me extraña. Además tiene que cuidarse la presión. Ay, no, mijita, esa presión de que tú me hablas, me bailo un par de cumbias y me queda normalizada. Pero mamá, bueno, mire, está bien, haga su fiesta. Pero eso sí, avíseme con tiempo para ayudarla. Mire, hoy y mañana no puedo. Mijita, no se preocupe por la ayuda. Usted haga sus cosas y yo hago las mías. Y me vas a disculpar porque en este ratito me están tocando la puerta. Yo creo que es la Chelita Murillo que me viene a ver para subir al cerro Santana. Así que chao. Ay, mi mami está cada vez más caprichosa. Voy a contar hasta 10. No voy a contar hasta 20. Mejor voy a contar hasta 100. Pero no darle una patada a esta caja que me tiene harta. Ay, Dios mío, ¿por qué no tendré un closet como la gente para colgar la ropa como la gente? ¿Dónde estás, mi hormiguita? Llegó tu adorado esposo. Ay, peluchito. Ay, mi peluchito, menos mal que llegó. ¿Sabe qué, mijito? Ayúdeme a pensar esto. Como no tenemos closet, nos va a ayudar para colgar la ropa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira con esos ojos ahí de chernas todo abierto? ¿Con qué ojos voy a mirar esto, pues, hormiguita desastrosa? ¿Cómo se le ocurre poner esta vulgaridad aquí para poner la ropa, colgar la ropa? Aquí lo que necesitamos es un closet. Pero si eso mismo es lo que deseo desde que llegamos a esta casa, mi peluchito. Además, no se ponga así, mi pelo. Mire, que yo lo que quiero es ordenar la casa. ¿Cómo le voy a pedir a los niños que sean ordenados si no hay un lugar fijo para poner las cosas? Ya, está bien. Le voy a construir un closet, se lo prometo. Me lo promete, mi pelo. Y va a cumplir con su promesa. Pero me ofende, sinceramente, usted me ofende. ¿Cuánto yo le he fallado con una promesa? A ver, dígame. Siempre, mi pelo. Por ejemplo, la pintura del dormitorio, la litera para los niños, el propio closet. A ver, ¿cómo se llama eso? Ah, hasta donde da mi modestia, eso es semi-importismo. Está bien. Ya, que le construyo el closet, se lo construyo. ¿Sí? Ay, mi peluche, Bueno, está bien. Listo, ya. Puede. Hola, mijita, le tengo una noticia. Ay, ya no vas a hacer la fiesta. Mi fiesta, no se preocupe que de todas maneras la vamos a hacer. Lo que yo la llamo es para preguntarle si usted se acuerda de aquel ropero de 3 cuerpos que me regaló su papá en el primer año de casados. Ay, ¿cómo no me voy a acordar? Si es el único ropero que tuvimos siempre. Muy bien, he decidido regalárselo. Si es que usted lo desea, desde luego. Porque resulta que yo no necesito muchos muebles. Y estoy tratando de tener algo simple, algo más alegre, como un closet para guardar mi ropa. Muchas gracias. Te voy a llamar más tardecito que me golpeé la pierna con un mueble. Ay, mijita, bueno, si desea el ropero, usted lo viene a ver nomás. ¿Ah? Ya, chao. ¿Quién era? Mi mami. Está rarísima, cada vez está más rara. Que no quiere que la contradigan, que está caprichosa, está rara. ¿Qué tiene de raro que una persona haga lo que quiere? Aunque sea una recontrabuela. Está en su derecho. Ay, no sé. Me llamó porque quiere regalarnos ese ropero inmenso que tiene en el cuarto, que ahora se está modernizando. Excelente idea. Así nos ahorramos lo del closet. Ah, sí. ¿Y dónde vamos a meter tremendo armatoste, ah? Dígame, mire, para que ese aparatón quepe en el cuarto tenemos que sacar las camas. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Afuera? El patio. Lo colocamos en el patio. Ahorita mismo saco ese montón de cachivaches que hay ahí, hago espacio y lo ponemos ahí, ¿ya? Por su culpa nos sacaron de clase.
Los parrales y sus enredos. Sabemos que el segmento Hogar Dulce Hogar se ha convertido en el preferido de nuestros alumnos y televidentes. Y es que muchas situaciones se vuelven familiares. La convivencia en el hogar es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Requiere que cada uno colabore con un poquito. Requiere de un elemental sentido de solidaridad. Recuerde que el hogar no solo son las cuatro paredes, sino también aquello que cada uno de nosotros da a la convivencia. El hogar se construye día a día. Estamos a punto de terminar este programa, pero antes de despedirnos, veamos la síntesis del programa de hoy. En el programa de hoy conocimos más sobre un servicio básico sin el cual se hace impensable la vida moderna: la electricidad. Conocimos todo acerca de los circuitos eléctricos, los circuitos especiales y el cableado eléctrico. Además, aprendimos a instalar cosas más simples pero importantes, como los tomacorrientes, las boquillas y los enchufes. Y bien, con esto terminamos el capítulo sobre instalaciones eléctricas. Si tiene alguna duda, no deje de consultar el libro en el capítulo 10 o acuda al centro tutorial para que lo orienten mejor en este amplio e importante tema. También puede enviar sus dudas y sugerencias a las direcciones que aparecen en pantalla o hacer sus consultas vía telefónica al 1-800-EDU-TVE o 1-800-33-8883. Recuerde que esta llamada no tiene costo. Aprendamos es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con los canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación Ecuador. Los espero en el próximo programa del curso de Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular. Hasta pronto.